Hola, buenas tardes. Vale, ya estamos transmitiendo aquí en directo desde la página de Facebook Psicóloga Psicoanalista Pino Lorenzo. Bueno, volvemos aquí después de un parón, un pequeño parón que hicimos por el curso que estábamos dando en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Volvemos al curso sobre la obra de Sigmund Freud. Vale. Vamos a ver. Seguimos, estamos con el caso Juanito. Estamos dentro de los historiales clínicos. Y dentro de los historiales clínicos estamos con el caso Juanito, análisis de la fobia de un niño de 5 años. Estamos viendo el mecanismo de la fobia, ya tuvimos una primera clase donde vimos la introducción. Vamos a tener la clase de hoy donde vamos a acercarnos al análisis, al historial clínico y al análisis, aparte del análisis, y luego la próxima clase van a ser 3 clases para este caso, para este historial clínico, y la tercera clase vamos a ver la epicrisis y terminar con el análisis del historial clínico. Bueno, vamos un poco a dar algunas pequeñas pinceladas para bueno, pues acercarnos a la clase de hoy, que sería análisis clínico y historial clínico y análisis. Bueno, el otro día veíamos que, bueno, pues que Freud nos traía este caso, o publicaba este caso, en el año 1909, un caso a partir de las observaciones que un padre toma nota de las observaciones que realiza a su hijo. Un niño de 5 años que presenta una fobia. El otro día vimos las observaciones o las anotaciones que el padre había tomado antes de la eclosión de la fobia, que es donde nos vamos a centrar hoy, ¿no? Cuando el niño manifiesta por primera vez. Hola Juani, buenas tardes, bienvenida. Cuando el niño manifiesta por primera vez, y bueno, ahora al hacer esta detención, recordé que, bueno, que quería hacer desde aquí bueno, pues lanzar una fuerza y ánimo para todo el pueblo palestino, para la flotilla de la libertad que se está dirigiendo hacia Gaza para abrir ese corredor humanitario. Y bueno, desde aquí, pues lanzar toda la fuerza y agradecer, por supuesto, a todas esas personas que están arriesgando sus vidas para poner a salvo la vida de otros. Y como escuchaba hoy a mediodía en las noticias, concretamente por una de las participantes de esa flotilla, hablando una de esas participantes, decía poner a salvo no solo la vida de los palestinos y de las palestinas, sino también poner a salvo a la humanidad, ¿no? Porque si toleramos y pasamos por alto todo lo que está ocurriendo, no estamos exentos de que nos pueda ocurrir a nosotros. Entonces creo que esto está siendo una lucha, o está siendo un movimiento por la humanidad, no ya, sí, representado la defensa de un pueblo, pero creo que está siendo la defensa de la humanidad. Bueno, dicho esto, volvemos a nuestro caso Juanito de hoy. Como decía, bueno, ya en la clase anterior nos habíamos centrado en las anotaciones, las observaciones que el padre hace de Juanito en torno a los 3 años de vida, desde finales de los 2 años hasta los 3 años y medio de vida aproximadamente. Y cómo en Juanito se inicia en este periodo la etapa de investigación sexual. Su interés, la etapa de investigación sexual, y tenemos que decir la etapa de la investigación.
En los niños, la investigación, los primeros temas por los que se interesa el niño y que empieza a preguntar y empieza a querer investigar, están en relación a la sexualidad, como son la diferencia sexual y la procedencia de los niños, ¿vale? Sus primeras preguntas, sus primeros intereses van en relación a estas dos cuestiones y más concretamente a la cuestión, que es la que estamos abordando aquí, también la otra, pero más directamente con la cuestión de la diferencia sexual, también con la cuestión de la procedencia de los niños, pero por lo menos hasta este momento del texto, por la diferencia sexual. Juanito estaba interesado o le producía mucho placer investigar, entrar en el baño para ver si su mamá, si su papá tenía la cosita de hacer pipí, como él llama a su órgano genital. Hemos de decir que en esta etapa de su desarrollo psicosexual, el niño, y en este caso Juanito, descubre la satisfacción que le da el órgano genital y las maniobras sobre su órgano genital. Bueno, en esas actividades sexuales está, además, también ocurre que por primera vez esa actividad sexual está dirigida hacia un objeto exterior. En este caso, el objeto exterior va a ser la madre. Claro, pero esta actividad onanista a la que se entrega Juanito, con toda su placer y sin ninguna represión, por supuesto, porque la represión todavía no ha operado, un día es coartada o es limitada por la amenaza de castración que le hace su madre, que le dice que si no deja de tocarse, su padre va a venir y se la va a cortar. En este momento la amenaza de castración no surte efecto en el niño. Y el niño se la toma a risa, no se cree lo que la madre está diciendo. Pero en esta etapa en la que decimos que está el niño de investigación sexual y de descubrimiento de la diferencia sexual, pues empieza a descubrir que hay otros niños que no tienen lo que él tiene, ¿no? Esa cosita de hacer pipí, como él le llama al pene, ¿no? Entonces, ya esa amenaza de castración ya no le parece tan fantasiosa o tan increíble como inicialmente le pareció, ¿no? Frente a la diferencia sexual, el niño va a construir, el niño, y en este caso también Juanito, aparecen lo que son las teorías sexuales infantiles. El niño, frente a la evidencia de que hay unos niños que tienen y hay otros niños que no tienen, el niño construye la teoría infantil de que ya crecerá, ¿no? Si no lo tiene, ya le crecerá, que es concretamente lo que le pasa a Juanito con su hermana Hannah, ¿no? Cuando la ve que su madre la está bañando en la bañera y le ve que no tiene la cosita de hacer pipí y piensa que ya le crecerá. Pero luego, como vamos a ver hoy durante la clase, ¿no? Como ve que aquello no crece, entonces empieza a aparecer el otro pensamiento asociado con la amenaza de castración. Hizo algo malo y se la cortaron. Entonces ahí la amenaza de castración ya sí surte efecto. Vale. Bueno, pues esta amenaza de castración va a ser la que conlleve la represión sobre no solo la actividad onanista, sino también incluso sobre las fantasías sexuales a las que esta actividad onanista en Juanito se asocia. Vale. Esto ha sido una pequeña introducción para comenzar con la clase de hoy.
Bueno, el padre de Juanito le va a escribir una carta a Freud comentándole que está muy preocupado porque desde hace unos días ve a su hijo especialmente nervioso, ¿no? Más nervioso de lo normal. Y le pide hora para llevar al niño, le pide hora a Freud para ir con el niño y que Freud vea al niño, ¿no? Bueno, nos dice Freud que nuestra misión como psicoanalistas no es comprender de entrada el caso, ¿no? Igual que no es diagnosticar de entrada el caso, sino es observar, escuchar para tener los elementos suficientes para poder entender el caso, ¿no? Esto me recuerda que, bueno, que muchas veces los pacientes, cuando se acercan a la consulta, quieren que en una sesión, con la exposición de su problemática, uno ya pueda comprender qué es lo que les pasa. Pero no debemos de caer ahí, porque lo que tenemos es que escuchar y conocer el caso en profundidad para poder saber qué es lo que le pasa, ¿no? Nuestra misión, como dice, no es comprender, entre comillas, ¿no? Eso va a venir después. Nuestra misión va a ser dejar en suspenso nuestro juicio y acoger todo lo observable, todas las anotaciones y todo ¿no? Todas las observaciones y anotaciones que los pacientes nos hacen en consulta. Vale. El padre aquí, vamos a ver que en este momento del análisis, el niño tiene en este momento 4 años y 9 meses. Entonces, le envía varias anotaciones a Freud, ¿no? Le dice que el 7 de enero, Juanito sale con su niñera para ir a pasear por el parque. Pero una vez en la calle se echa a llorar y pide que quiere volver nuevamente a su casa para que su mamá lo mime. El resto del día lo pasa tranquilo, pero al llegar la noche se ve nuevamente que el niño tiene miedo. Llora y no hay modo de separarle de su mamá. Quiere que le mimen de nuevo, luego se tranquiliza y descansa bien esa noche. Al día siguiente, su madre se propone salir con Juanito para observar ella de primera mano qué es lo que le pasa cuando sale a la calle. Quiere llevarle a un sitio, pero Juanito no quiere salir. Llora de nuevo y tiene miedo. Por fin se convence, pero cuando ya está en la calle, la madre lo ve visiblemente atemorizado, con miedo. Al regresar a su casa y después de mucho insistir la madre, le cuenta la causa de su miedo y le expresa: tengo miedo de que me muerda un caballo. En el paseo, nos dice el padre de Juanito, con la madre su intranquilidad había aumentado a la vista de un caballo. ¿Vale? Aquí aparece por primera vez el objeto fóbico. Tengo miedo a que me muerda un caballo. Freud nos va a decir que tal sería el principio de la angustia y de la fobia en el niño. Y que vamos a separar angustia y fobia, no es lo mismo. ¿Vale? Cuando sale con la niñera, lo que aparece en el niño es la angustia. Ahí todavía no hay fobia. De hecho, el niño es preguntado que por qué llora, que por qué no quiere estar en la calle, por qué quiso volver rápidamente a la casa, y el niño no sabe qué responder. Solo dice que quiere volver con la madre para que le dé mimo. Ahí aparece la angustia, pero todavía no está la fobia. Es en un segundo momento, cuando el niño sale con la madre, con la que se supone que le calma la angustia, con la que, después de insistirle a la madre, el niño es capaz de expresar ya la fobia. Tengo miedo que me muerda un caballo. ¿Vale? Es decir, que la angustia y la fobia son dos cosas diferentes. Primero, la angustia no estaría ligada a ningún objeto exterior, pero en un segundo caso, en la fobia sí estaría ya ligada a un objeto exterior, en este caso el caballo. Y concretamente miedo a que le muerda el caballo. Vale.
Dice Freud que, bueno, que esto es una ventaja, ¿no? Tener la situación inicial donde se constituye la angustia y la fobia es una ventaja si lo comparamos con los muchos análisis de adultos, análisis de neuróticos adultos, donde llegar a la situación origen de la fobia o de la angustia es muy difícil, ¿no? Con lo cual, en este caso tenemos un ejemplo ejemplar para ver cómo se constituye una fobia, ¿no? Vale. El niño va a tener entonces un sueño de angustia en esos días, ¿no? El contenido del sueño es que su madre se marcha y no puede ya mimarle. Su ternura a la madre, nos dice Freud, ha debido de experimentar una enorme intensificación. Y tal intensificación de la ternura hacia la madre es la que le va a provocar la angustia, ¿vale? Es decir, Juanito, que está empezando a experimentar ya pues, unas excitaciones que le provienen, excitaciones sexuales que le derivan o que le llevan a tocarse sus genitales y a tener esa descarga o a esa satisfacción mediante la actividad masturbatoria, ¿no? Actividad además que además empieza a estar dirigida hacia un objeto como es la madre, ¿no? Además, la madre también lo acoge, esta ternura que el niño siente también es intensificada por la madre, porque la madre también a veces lo acoge al niño en la cama y le da los mimitos y le da la ternura que hace que también se intensifique esta como dice Freud, la libido, ¿no? La ternura. La ternura o ternura en el sentido de libido sexual, ¿no? Y esta intensificación de la ternura a la que Juanito no le puede hacer frente, ya que es un niño, no tiene capacidad de hacer frente a esta intensificación de la libido, se convierte automáticamente en angustia, ¿vale? La angustia, podríamos decir, es la intensificación de la libido que va a sucumbir a la represión. Luego vamos a ver eso, que sucumbe a la represión. Vale. Dice Freud, ignoramos de dónde procede el impulso que desencadena la represión. Perdón. Luego lo vamos a ver de dónde proviene ese impulso, ¿no? Dice, es probable que esa represión provenga de la intensidad misma del impulso, imposible de dominar en el niño, ¿no? Pero también pueden haber colaborado otros factores que vamos a ver después. Esta angustia corresponde entonces a un deseo erótico reprimido. Carece en un principio de objeto, como decíamos antes, como toda angustia infantil. No está inicialmente dirigido hacia un objeto, es angustia sin objeto. Y nos dice Freud una cosa muy interesante, es angustia y no miedo, lo que decíamos antes. Todavía no ha aparecido el miedo y la fobia. Es angustia y no miedo. El niño no puede saber a qué tiene miedo, no es capaz de expresar lo que le pasa, ¿no? Y si Juanito en su primer paseo con la niñera le preguntaban qué le pasaba, él no podía contestar porque no sabía qué le pasaba, solo quería volver con su mamá, ¿vale? Echa de menos a su madre con la que puede hacer mimito y no quiere salir sin ella. Y nos dice aquí Freud una cosa muy interesante, dice, confiesa que con toda sinceridad el primer sentido de su repugnancia a salir a la calle, ¿no? Es decir, repugnancia a salir a la calle porque salir a la calle le aleja de los mimitos, ¿no? La calle, incluso aunque salga con su mamá a la calle no es un lugar adecuado para realizar mimitos, ¿no? Con lo cual eh, aparecería asociado, ¿no? El primer sentido de su repugnancia a salir a la calle, nos dice Freud, ¿no? Vale. Dice que además estos estados de angustia también
se intensifican cuando llega la noche, al acostarse. Posiblemente porque en la noche se intensifican la ternura, ¿no? O su deseo erótico hacia su madre se debe de intensificar, ¿no? Que debe de pues, querer ser satisfecho o pretender ser satisfecho, pues queriendo que su madre lo acoja en la cama y le dé mimitos, ¿no? Dice, claro, dice aquí Freud, efectivamente se ve que el miedo del niño no tiene que ver, en este momento no tiene que ver con la calle. El miedo no, la angustia, perdón, todavía no es miedo, ¿no? La angustia del niño se ve aquí que todavía no tiene que ver con la calle, porque tiene miedo por la noche, ¿no? Al acostarse. Y al acostarse no hay, no hay un acercamiento hacia que se va a salir a la calle, ¿no? Por la noche uno no sale a la calle, con lo cual no es la cercanía a salir a la calle lo que produce miedo al niño, ¿no? Sino más bien pareciera a la intensificación de los deseos, y vamos a ver, deseos eróticos reprimidos, incestuosos, ¿no? Vamos a ver que son deseos incestuosos. Vale. Además, dice Freud, ¿no? La madre cuando estaban en la época de veraneo, pues solía acoger al niño en la cama, ¿no? Además, a veces incluso en Munden, que donde veraneaban, su padre viajaba a Viena y el niño tenía muchas veces oportunidad de quedarse, que dormía con la madre, ¿no? Es decir, la madre lo acogía en la cama. También en Munden el niño jugaba, tenía muchos niños con los que jugaba y su libido se podía repartir. Sin embargo, nos encontramos ahora que el niño en el momento de la explosión de la fobia se encuentran en Viena, ¿no? No tiene otros niños con los que jugar, su padre está allí, no se ausenta, y también hay toda una, ¿no? El padre, cuando la madre acoge al niño en su cama, en su alcoba, el padre también le da caña a la madre, ¿no? Le dice que no lo debe de acoger, ¿no? Entonces, el niño está viendo la dificultad para satisfacer el deseo. ¿Cómo podía satisfacerlo, por ejemplo, en Munde? Y además nos dice Freud una cosa muy interesante. La satisfacción del deseo no produce la angustia, ¿no? Lo que produce la angustia es la represión del deseo, ¿vale? Más bien es la deshabituación del onanismo, en el sentido de la represión, ¿no? De, ¿no? Por la amenaza de castración, la represión en el sentido que el niño va, por la amenaza de castración, va abandonando la conducta masturbatoria, ¿no? Pues la angustia tiene más que ver con esto que con la satisfacción del deseo, ¿vale? Esto es muy interesante, esto que nos está diciendo Freud, para entender el mecanismo de la neurosis, ¿vale? La angustia no es la satisfacción del deseo, sino la represión del deseo erótico, ¿vale? Precisamente lo contrario, no dar salida, o sea, eh, no dar salida en el sentido, sí, no poder dar salida al deseo erótico, ¿vale? Porque incluso lo vemos en este caso, ¿no? Que aunque el niño consiga satisfacer su deseo de salir a la calle con la mami, que es quien le da mimito, sin embargo la angustia sigue apareciendo. Más suave, menos intensa que cuando sale con la niñera, pero sigue apareciendo. O sea, que parece que la angustia no tendría tanto que ver con la satisfacción del deseo. Vale. Dice que realizar el deseo produce satisfacción, no angustia. ¿Vale? Esto es interesante, esta frase. Vale. No sé si hay alguna pregunta. Entiendo que se escucha bien. Bueno, ya saben que si hay alguna pregunta la pueden hacer sobre la marcha.
Vale. Bien. Entonces, Freud le propone al padre que inicie con el niño el camino del esclarecimiento sexual, ¿no? Ya que en el historial del infantil sujeto, pues como decíamos antes, su investigación sexual se había desarrollado en torno a la diferencia sexual entre el niño y la niña, en torno a la cosita de hacer pipí, si las niñas, o el papá o la mamá o los animales o las cosas tienen cosita o no tienen cosita de hacer pipí. Freud anima al padre a que pues, se siente con su hijo y le explique la diferencia sexual anatómica, ¿no? Pues que los niños tienen una cosita de hacer pipí, pero las niñas no tienen la cosita de hacer pipí, que es el pene, pero tienen otra cosita, ¿no? Bueno, pues el padre, y además dice que eso que todas las mujeres, que todas las mujeres les pasaría eso como a Hannah, su hermanita chiquitita, ¿no? Entonces, después de esta explicación, la fobia parece mejorar, ¿no? Sin embargo, un episodio de una gripe, bueno, pues mantiene al niño en su casa, en cama, durante 2 semanas, y después de este periodo la fobia se intensifica. A la vez, cuando se está recuperando, también aparece también un episodio de amígdalas y una intervención quirúrgica vuelve a intensificar la fobia en el niño, ¿no? Entonces, bueno, pues dicen que porque aquí, no, yo les he traído lo más significativo, ¿no? Porque es un texto donde es muy extensa el interrogatorio que el padre, la Inquisición, lo dice Freud en algún momento, ¿no? Que el padre somete al niño, ¿no? Preguntándole sobre también si se toca, si no se toca, la cosita de hacer pipí, si se ha tocado, si no se ha tocado, ¿no? Incluso Freud llega a decir que ¿no? Freud toma muchas cosas de las observaciones que el padre escribe sobre este caso, pero dice que llega un momento que ya el interrogatorio o las anotaciones que el padre realiza ya van persiguiendo más un objetivo del padre, no tanto del niño, ¿no? Y hubiera sido mucho más interesante dejar explayarse al niño, ¿no? El niño asociara libremente, como empieza a ser al final del análisis, ¿no? Cuando ya el niño empieza a desaparecer la fobia y todo eso, el niño empieza a explayarse y ya vemos que la asociación libre en el niño le permite pasar de una asociación a otra sin tanta interrupción como realiza el padre, ¿no? Vale, entonces, vale, dice que entonces, como digo, tanto el padre como el niño coinciden en atribuir, el padre, hemos dicho ya que tiene, es bastante cercano y conoce las teorías freudianas, ¿no? Del psicoanálisis. Entonces el padre y el niño coinciden en atribuir al hábito del onanismo el papel principal en la patogénesis de lo que le ocurre, ¿no? Incluso el padre y el niño le han dado un término a la fobia, la llaman la tontería, y el padre le dice al niño que si se toca va a tener más tontería, o el niño se lo dice al padre, ¿no? Pero aquí nos dice Freud que además de este factor, también podían contribuir en este momento otros factores, como era, por ejemplo, en esta etapa, una criada nueva entra en la casa a servir y Juanito solía jugar con ella a montar a caballo, ¿no? Se subía en ella como montando a caballo. O también, en esta misma época, su padre, pues, para corregir esta conducta onanista, le amenaza al niño o le advierte de que para quitarle la tontería le va a poner por la noche un camisón cerrado por abajo como un saco para que no pueda tocarse. Eh, o incluso la propia conversación del niño, del padre con el niño sobre la diferencia sexual, el niño no acoge con muy buen grado, ¿no? Él prefiere seguir pensando
no se termina de creer lo que el padre le cuenta y él va a preferir seguir pensando, también por un interés narcisista sobre su propio órgano genital, va a preferir seguir pensando que las niñas sí tienen cosita de hacer pipí, solo que o no les ha crecido o se la han cortado, ¿vale? Entonces todos estos efectos o factores también están influyendo en la angustia y en la fobia en el niño. Vale. Entonces, empieza también a tener el niño, bueno, el padre le escribe, ¿no? El niño, como decíamos, se intensifica la fobia por estos episodios donde que había estado malo y no había podido salir a la calle, había tenido que guardar cama y se intensifica la fobia a salir a la calle, ¿no? Entonces el padre escribe a Freud diciéndole que desea llevar nuevamente a Juanito, ¿no? Entonces aquí se inicia una serie de observaciones y anotaciones que realiza el padre sobre el tema del tamaño de la cosita de hacer pipí, ¿no? Y vamos a ver que también tienen una importancia en este caso, ¿no? El padre lleva un día al niño al zoológico y el niño siente miedo con algunos animales, ¿no? Ya parece que la fobia no es solo a los caballos, sino que también en el zoológico la fobia se intensifica contra animales grandes, dice que con los pequeñitos no, con los pequeñitos le divierten mucho, pero los grandes sobre todo son los que le dan miedo, ¿no? Y entonces en una conversación con su padre, con respecto, dice el padre, dice, es probable que también le den miedo, ¿no? Porque ha podido presenciar la cosita de los animales grandes, que también es grande, ¿no? Entonces, en una conversación con su padre, respecto a la cosita de los animales, Juanito le dice, todos los hombres tienen su cosita y la mía me crecerá conforme vaya yo creciendo. Para eso la tengo pegada al cuerpo, ¿no? Le dice estas frases, ¿no? En los días siguientes a esta visita al zoológico se intensifica el miedo del niño, ¿no? Vamos viendo entonces cómo la fobia también se va difuminando, va tomando otros objetos fóbicos, ¿vale? Además de los caballos. Con respecto a la última frase que dice el niño, dice que ya le crecerá, ¿no? Todos los hombres tienen su cosita, la mía ya me crecerá conforme vaya creciendo. Esta frase, dice Freud, nos arroja cierta luz sobre la fobia, sobre su fobia, ¿no? Los animales grandes le dan miedo porque le hace pensar que también tienen grandes sus cositas. Pero no puede decirse que sean los órganos genitales de gran tamaño los que le dan miedo, porque ya en otra etapa precisamente esos órganos genitales fueron de su interés. Es decir, que en una etapa anterior a la de la eclosión de la fobia, el niño sentía mucho placer y buscaba mirar a las personas, a los niños, a los animales, ver si tenían la cosita, y había de hecho tenido, ¿no? Había podido tener oportunidad de ver la cosita a animales grandes y había sentido placer en esta investigación sexual. Y ahora parecía que le provocaba displacer, ¿no? Entonces, dice Freud, este placer que le ha sido luego arrebatado por la transformación general de placer en displacer, ¿no? Este placer le ha sido luego arrebatado por la transformación general de placer en displacer, que en forma no aclarada ha recaído sobre toda su investigación sexual, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto interesante que está diciendo Freud? Porque generalmente sobre el objeto fóbico, sobre el objeto que recae en la fobia, en general, ¿no? En cualquier caso,
generalmente ese objeto ha sido fuente de placer en otros momentos de la vida del sujeto, ¿vale? Es decir, muchas veces la fobia se asienta sobre objetos que produjeron mucho placer en otro momento de la vida del sujeto, ¿no? Por eso nos dice que lo que produjo placer, ¿no? A ver cómo lo dice Freud. Es decir, que la angustia actual, ¿no? Dice, todo este proceso mental no puede hacerse consciente en el niño, ¿no? Todo esto que nosotros estamos contando de esta manera, ¿no? También aquella sensación penosa se transforma en angustia, de manera que su angustia actual se basa tanto en el placer pretérito como en el displacer presente. La angustia de la fobia está tan relacionado con el placer pretérito, en este caso de Juanito, con ver la cosita, como el displacer presente de ver la cosita. ¿Vale? Es decir, que cuando Freud lo dice en otros textos, cuando habla de la fobia, dice que el objeto fóbico ha sido precedido por una intensificación, por una intensificación de la libido en alguna etapa de la vida hacia ese objeto fóbico, hacia ese objeto que no era fóbico. Es decir, que generalmente el objeto fóbico, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? ha tenido en otra etapa de la vida una intensificación, ¿no? Es decir, que tanto ha sido, va a producir angustia, tanto la intensificación de la libido sobre ese objeto, como cuando le provocaba placer, como cuando le provoca displacer, ¿no? Esto se ve muy claro en los niños, ¿no? La fobia es uno de los trastornos más frecuentes en los niños, ¿no? Y muchas veces, cuando aparece la fobia en los niños, aparece sobre objetos, animales, determinados objetos sobre los que el niño sentía una fijación incluso, ¿no? Donde había una fijación a ese objeto que luego se convierte en fóbico, ¿no? Por eso nos dice Freud lo de la angustia, ¿no? Es decir, que ya esa intensificación de la libido sobre ese objeto ya también podemos decir que ya ahí ya había algo, ya podía predecir el futuro, la futura fobia, ¿no? Podía predecir la futura fobia infantil o incluso la futura fobia en el adulto, ¿no? Vale. Bien. Esto con respecto a lo que dice de que ya le crecerá. Además, de alguna manera, nos dice Freud, es una frase de consuelo para el niño, ¿no? Ya que el niño seguramente se compara en esta investigación sexual, también compara su cosita de hacer pipí con la de su padre y ve que pues, en la comparación sale mal parado, ¿no? Entonces, es una forma de consolarse, ya me crecerá, ¿no? Ya podré llegar porque el niño quiere suplantar a su padre frente al amor de su madre, ¿no? Entonces, el niño se consuela pensando esta idea, ¿no? Que ya le crecerá. Vale. Y luego, con respecto a la otra frase, ¿no? Con respecto a otra frase, ¿no? Dice, para eso la tengo pegada al cuerpo. Esta frase también va a estar en relación con la amenaza de castración, ¿no? También va a ser un consuelo, ¿no? Porque vendría un poco a negar la amenaza de castración, ¿no? Amenaza de castración que su madre le realiza en un momento de investigación sexual en el niño, amenaza de castración que no surte efecto en ese momento y que el niño hace caso omiso a esa amenaza, pero que con todo este descubrimiento de la diferencia sexual,
anatómica, descubrimiento que él no es capaz de entender biológicamente, ¿no? El niño no tiene la capacidad todavía de integrar la existencia de una vagina y poder entender que el niño y la niña son diferentes, tienen diferentes aparatos sexuales, ¿no? Pese a que él no puede integrar en este momento ese conocimiento, sí su observación sí le dice que hay una diferencia, ¿no? Hay niños, hay una diferencia que no es diferencia, que la diferencia es que se la han cortado o que no le ha crecido. Entonces es en este momento cuando la amenaza de castración tiene su efecto, ¿vale? La angustia de castración aparece en este momento. La amenaza de castración aparece en este momento, ¿vale? Junto a, podemos decir entonces que la angustia va a provenir de la intensificación de la intensificación libidinosa del niño, ¿no? De la intensificación de la ternura hacia la madre, por un lado, va a provenir la angustia, pero también la angustia va a provenir de la amenaza de castración. Si sigues cortándote, si sigues, perdón, tocándote, eso, tu padre va a venir y te la va a cortar, ¿vale? Temor a la castración, ¿vale? Bien. Vale. Vale. Bien, bueno, para allá vamos a ir ya cerrando y terminando lo que habíamos, hasta donde pensábamos llegar hasta hoy. Dice que, bueno, que a donde nos vaya a querer llevando Freud es que decíamos que la angustia, el niño, que había dos desplazamientos, ¿no? Estábamos hablando de dos angustias, ¿no? Una angustia que tenía que ver con el incremento libidinoso o de una corriente de ternura libidinosa hacia la madre, la intensificación le provocaba angustia, pero también la amenaza de castración le produce angustia, ¿no? Entonces, hay dos desplazamientos. Por un lado, se desplaza, además dos desplazamientos sobre la figura de los caballos. Por un lado se desplaza esa angustia, que inicialmente es angustia, no miedo, se desplaza sobre un objeto exterior. Y la angustia inicial sin objeto se transforma en miedo a los caballos. Eso por un lado. Pero por otro lado también el miedo, en este caso, el temor a la castración, que aunque la amenaza proviene de la madre, es atribuida al padre, es el padre el que le va a venir a cortar su cosita de hacer pipí, el temor es al padre, ¿no? Es decir, la angustia también es al padre porque es el que vendría a llevar a cabo la amenaza de castración. Y hay un segundo desplazamiento. Ese temor al padre se desplaza también sobre la figura de los caballos. Es decir, que va a haber dos angustias que se van a desplazar sobre el mismo objeto fóbico, los caballos. En el caso de la angustia de castración, se desplaza sobre un objeto exterior sobre el que un objeto neutro que no generaría en el niño ningún conflicto. Porque en el niño el temor al padre, el temor a la amenaza de castración y por ende el temor al padre, le lleva a un conflicto con la corriente amorosa que el niño también tiene hacia su padre. El niño no solo teme a su padre, el niño también quiere y ama a su padre, ¿no? El complejo de Edipo se efectúa tanto con un sexo como con el otro, con ambos sexos, ¿no? Con el padre y con la madre. Entonces,
una forma de resolver ese conflicto entre el amor y el odio, o entre el amor y el temor, el odio también, porque también hay hostilidad hacia el padre, ya lo decíamos antes, ¿no? Porque es un rival frente a la madre. Pues estos sentimientos ambivalentes, ¿cómo lo resuelve el niño? Desplazando sobre un objeto exterior neutral, quiero decir, sobre el que el niño no tiene mayores afectos, desplazar el temor. De tal manera que el niño puede conscientemente seguir amando al padre, pero inconscientemente seguir temiéndolo u odiándolo, ¿no? Por desplazamiento a un objeto exterior, ya el temor al padre se hace inconsciente, pero se hace consciente el temor al caballo. Esto es muy interesante y es muy importante que lo entiendan. ¿Vale? También si ven, cuando vean la clase en diferido, si tienen dudas, también pueden preguntar, ¿vale? Entonces, para ya ir terminando la clase de hoy, Freud llega a la conclusión de que el niño a lo que teme es al padre y por desplazamiento ese temor ha derivado en los caballos. Objeto fóbico que, como decíamos, no es cualquier objeto fóbico, ¿no? Digo, es un objeto neutral, decíamos ahora, ¿no? Quiero decir, en el sentido es un objeto neutral que no es el objeto padre cargado de muchas emociones, ¿no? Y de muchas representaciones, ¿no? Pero efectivamente no es un objeto cualquiera, ya que el niño había tenido hacia los caballos una especial predilección, ¿no? O sea que lo hace un objeto. Podemos decir que hay objetos que tienen una mayor, que pueden tener una mayor facilidad a constituirse como objetos fóbicos en esa persona, en ese fóbico determinado, ¿no? En ese paciente determinado. El fóbico no enferma de fobia de cualquier objeto fóbico, no. Cada fóbico enferma de... Su fobia tiene que ver con un objeto determinado, con una circunstancia determinada, ¿no? Se puede decir, se puede intentar reunir, todos padecen agorafobia, pero luego cuando los escuchas a los pacientes en la consulta, la agorafobia de una no tiene nada que ver con la agorafobia de otra. Al que le da miedo salir a la calle, alejarse de su casa 3 calles más allá, al otro es 10 calles más allá, al otro es las esquinas, al otro es cuando ve pasar un coche. Digo, cada objeto fóbico es diferente, como cada paciente es diferente. Por eso que no podemos para nada ni diagnosticar, ni resumir, ni tratar de simplificar la complejidad diagnosticando lo que padece usted una agorafobia. Miren, no. Vamos a ver cuál es la situación inicial, si podemos llegar a ella, o si no, cuál es el objeto de la fobia de ese paciente en concreto. ¿Vale? Bueno, llegados hasta aquí, ya vamos a seguir el próximo día. Nos queda alguna cosita más que Freud va a relacionar con la etapa o los complejos anales, que también en esta etapa pues se están jugando también, además de todo el complejo de castración, ¿no? Y luego ya terminaremos la última clase con la epicrisis, el caso Juanito. Bueno, vale. Juani nos hace un signo de victoria y devolvemos este signo para, pues, o sea, para toda la obra del psicoanálisis. Y adentrarnos en esta obra y poder acercarnos a esta obra magnífica. Bueno, agradeciéndoles vuestra atención. Si ya saben, si tienen dudas, preguntas o lo que quieran comentar, lo pueden hacer también cuando escuchen la clase en el cuerpo del vídeo. Seguimos la próxima.